podemos ser carnales sin tener, digamos, noción a veces y cómo, de qué manera. Vamos a comparar en este estudio la iglesia cristiana de los primeros siglos, lo que llamamos nosotros la iglesia primitiva, y vamos también a compararla con la iglesia actual, la iglesia, podríamos decir, de los últimos días. Así que este es el estudio que vamos a tener sobre la iglesia de los últimos días en comparación con la iglesia primitiva. La iglesia primitiva estaba llena del Espíritu Santo. Eso lo vemos en el libro de Hechos. Hechos nos narra la manera como ellos, los hermanos de la iglesia primitiva, se unieron en oración pidiendo la presencia del Espíritu. El Espíritu Santo vino sobre ellos y eso dio una explosión de crecimiento muy acelerado para la iglesia primitiva. En ese tiempo, el Evangelio casi inundó todo el mundo conocido. Ellos, los hermanos de la iglesia primitiva, tenían un deseo vehemente de ser personas espirituales, o sea, personas llenas del Espíritu Santo. Una de las cosas que ellos no tenían era que no tenían dinero, recursos económicos, estaban muy débiles. Lo poco que tenían lo compartían y había una comunidad allí en esa iglesia primitiva donde entre todos repartían los recursos, se ayudaban unos a otros. Por lo menos eso ayudó a solventar un poco la situación económica, pero había algo importante, aunque no tenían recursos económicos, tenían lo más importante que era el poder del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu. Estaban llenos del Espíritu Santo. Pero cuando uno analiza la iglesia hoy, nuestra iglesia hoy, la iglesia cristiana hoy, encontramos que hay un poco deseo de ser llenos del Espíritu Santo. No estamos preocupados, no tenemos deseo, y eso nos ha llevado a un crecimiento muy lento, demasiado lento. Nuestro crecimiento, si lo comparamos con el crecimiento de la iglesia primitiva, era un crecimiento muy poco en comparación con ese crecimiento. Es un crecimiento lento. Tenemos, eso sí, tenemos bastantes recursos. Si uno compara los recursos de la iglesia del tiempo del fin con los recursos de la iglesia primitiva, vamos a encontrar que la iglesia de hoy tiene dinero, tiene recursos, tiene medios. Pero ¿qué nos hace falta? Lo que no tenían las iglesias, lo que ellos tenían, nosotros no lo tenemos, la presencia del Espíritu Santo. Entonces ahí hay una gran diferencia. Dijo un pensador, A.W. Tozer, dijo lo siguiente: si el Espíritu Santo fuera quitado de nuestras iglesias hoy, el 95% de lo que hacemos continuaría y nadie notaría la ausencia del Espíritu Santo. O sea, si nosotros hoy, si el Espíritu Santo fuese quitado de nosotros, lo poquito que hay, digamos así, y entonces la iglesia seguiría normal, seguiría el 95% de las cosas que se harían, que se hacen, se seguirían haciendo y ninguno notaría la diferencia de que no tenemos nada del Espíritu. Pero lo contrario, de la iglesia primitiva, si se hubiese quitado de la iglesia primitiva el Espíritu Santo, el 95% de lo que ellos hacían lo hubiesen dejado de hacer. Y todos hubiesen notado la gran diferencia. Noten la situación. Si a ellos se les hubiera quitado el Espíritu Santo, el 95% de las cosas que ellos hacían lo hubieran dejado de hacer, porque lo que ellos hacían era el resultado de la presencia del Espíritu Santo. Hay unas preguntas que deberíamos plantearnos nosotros para mirar cómo estamos hoy. ¿Será que nos hemos acostumbrado a no necesitar el Espíritu Santo
y todo lo que hacemos en la iglesia lo hacemos con nuestras fuerzas? Es una pregunta que deberíamos hacernos. ¿Será que nos hemos acostumbrado ya? No, no necesitamos tanto el Espíritu Santo, no vemos. Nosotros mismos podemos hacer las cosas, hacemos los programas, hacemos todas las cosas y no necesitamos la fuerza, el poder del Espíritu porque estamos haciendo las cosas con nuestra propia fuerza. Creo que esa es una pregunta que nos debe ayudarnos a analizar nuestra situación. La segunda pregunta que podríamos hacernos, ¿está constituida la iglesia de hoy de cristianos carnales en su mayoría? ¿Será que la iglesia hoy está conformada por estos cristianos carnales? ¿Somos nosotros carnales? ¿No nos damos cuenta que somos cristianos carnales en la gran mayoría? Y esto nos está llevando a la condición en la que estamos como iglesia. Otra pregunta podría ser, ¿será la razón esta de este secamiento, podríamos decir, espiritual que tenemos, improductividad como iglesia, caídas, no tenemos victoria contra el mal que nos rodea y que nos acosa internamente? ¿Será esta la razón que no tenemos el Espíritu Santo? Pienso que podríamos responder afirmativamente a esta pregunta. ¿Será esta la causa de no crecimiento que tenemos en algunas iglesias donde los miembros de la iglesia se están desapareciendo, ya está envejeciendo la iglesia y no crecemos, sino que ya los viejos están muriendo y no hay nueva gente? Y entonces la iglesia se está desapareciendo, no está creciendo. ¿Será esa la causa que no tenemos el Espíritu Santo? Nuestro principal problema personal, individualmente y colectivo como iglesia es la no presencia del Espíritu Santo. Creo que eso lo hemos venido enfatizando durante estas noches. Ese es nuestro principal y mayor problema que tenemos a nivel personal y a nivel colectivo. Uno puede estar bautizado por el Espíritu Santo, pero no lleno del Espíritu Santo. Una cosa es que el Espíritu Santo de vez en cuando me use, tenga un poquito de aceite. Recuerden que las vírgenes fatuas no estaban secas del todo de aceite. Las lámparas tenían un poquito de aceite, pero el problema era que no estaban llenas, no tenían el suficiente aceite. Nosotros podemos estar bautizados por el Espíritu Santo, pero no llenos del Espíritu Santo, y necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, no estar medios del Espíritu, no, sino llenos del Espíritu. Nosotros, uno de los problemas que tenemos hoy y que nos hace sentir nos hace sentir que no necesitamos el Espíritu, es el problema que hemos llenado la necesidad del Espíritu Santo con cosas, con actividades, y eso nos hace no buscar la presencia del Espíritu. Por ejemplo, a veces pensamos que nuestro carisma que tenemos es suficiente y entonces reemplazamos el carisma con el espíritu con el carisma que tenemos. A veces nuestros discursos, los programas que hacemos, hablando de los teólogos, las exégesis que podemos hacer o la investigación profunda de la Biblia, la homilética que hacemos, los cursos de teología en los que estamos, los grados que hacemos, los posgrados que hacemos, la tecnología que tenemos, los libros que leemos, los sermones relevantes que estamos escuchando y haciendo, los programas que hacemos, el orar muy bonito, los programas evangelísticos, el ser consejero. Todo esto podríamos decir que lo podemos estar haciendo sin la ayuda del Espíritu Santo. Pues como yo puedo hacer cosas sin el Espíritu Santo, entonces finalmente yo no veo necesidad de pedir el Espíritu Santo porque yo tengo capacidades de hacer las cosas. Y creo que eso es lo que nos está matando en nuestra iglesia.
Hemos reemplazado la presencia del Espíritu con toda la cantidad de cosas que en sí no son malas, pero se convierten en malas cuando nosotros las sustituimos por la presencia del Espíritu Santo. Así que la razón por la cual se manifiesta tan poco del Espíritu de Dios es que los ministros, los pastores, los líderes, aprendemos a hacer las cosas. Aprendemos a hacer las cosas y pensamos, no necesito el Espíritu Santo. Entonces, hemos aprendido a pasar sin el Espíritu Santo. Ya no me hace falta. Yo tengo capacidades, yo me preparé, yo hice esto, yo hago esto y voy a hacer esta estrategia y voy a hacer esto. Y entonces eso nos lleva a no sentir la necesidad del Espíritu Santo. Así que creo que nosotros necesitamos cada día la presencia del Espíritu en nuestras vidas para poder cumplir con el poder para poder tener la presencia cada día y pedirla, solicitarla. No llenar con las diferentes actividades que hacemos, los programas y todo que hacemos en la iglesia, como si eso estuvieran sustituyendo la presencia del Espíritu. Ahora, hay algo que el Espíritu, que los programas, que la capacidad humana, que todo lo que podamos hacer no puede hacer. O sea, no nos puede dar. Hay algo que, aunque eso yo no lo puedo, no se aprende. En la universidad no se aprende, en la escuela no se aprende, en ningún seminario se aprende. Eso no se puede aprender. Y es lo que el Espíritu Santo me puede dar a mí, a ti. Eso no es posible que nosotros lo podamos conseguir de otra manera, de otra forma. Así que es necesario que nosotros miremos entonces cómo podemos hacer para que el Espíritu Santo pueda llenar nuestras vidas y nuestros corazones. Hay algo, dije, que no podemos recibir del Espíritu Santo y es que no podemos recibir de nuestro esfuerzo, sino que es la ética bíblica. La ética bíblica significa, digamos, el amor que solo proviene de Dios. El amor que solo proviene de Dios. Eso no lo puedo dar yo. El ser humano no lo puede dar. Otra cosa que yo no puedo dar es el amar a los enemigos. Eso yo no lo puedo, ni lo aprendo. Eso es solo fruto del Espíritu Santo. Eso no viene porque yo me esfuerzo. Voy a proponerme de hoy en adelante amar a mis enemigos. Voy a proponerme amar. Eso no, eso solo viene por la presencia. Las demás cosas, yo puedo hacer un programa, puedo hacer una campaña, puedo predicar un sermón, todo eso lo puedo aprender. Pero lo que yo no puedo, lo que la naturaleza carnal no puede hacer, es la de manifestar amor a los enemigos, el perdón que debe existir entre unos y otros, unos con otros. Eso no se puede, digamos, no lo podemos recibir así, sino por la presencia del Espíritu Santo. Vamos a mirar otro aspecto que puede ayudarnos a entender un poco esto que hemos venido diciendo, de comparar un poco la iglesia primitiva con la iglesia de hoy. Sí. En ese aspecto vamos a ver, hay algunas cosas, hay algo que no se puede alcanzar al ser carnal. El esfuerzo humano no lo puede conseguir. Ya dijimos, el amar al enemigo, el perdonar a todos, el vencer el pecado. Eso yo no lo puedo conseguir por mi fuerza, por mi poder.
Eso solo viene por la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Eso solo se alcanza por la presencia del Espíritu. Y si yo no tengo el Espíritu, por más que me esfuerce por alcanzar el amor al enemigo, el perdonar a otros, el vencer el pecado, eso solo se consigue por la presencia del Espíritu Santo, no por el esfuerzo humano. Así que Isaías lo dice, toda nuestra justicia son como trapos de inmundicia. Jeremías 13:23 también dice, podrá cambiar el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así tampoco también podréis vosotros hacer el bien estando acostumbrado a hacer lo malo. O sea, yo no puedo cambiar sin la presencia del Espíritu Santo. Puedo hacer muchas cosas. Elena White lo dijo de una manera clara y precisa. Quien trata de alcanzar el cielo por sus propias fuerzas al guardar la ley está intentando lo imposible. O sea, yo no puedo alcanzar el cielo, inclusive guardar la ley, si no es por la presencia del Espíritu. El hombre no puede ser salvo sin la obediencia, pero sus obras no deben ser propias. Esas obras que hacemos deben ser por la obra de Cristo en mi vida, y Cristo viene a mi vida es por medio del Espíritu Santo. Entonces, alcanzar el cielo por el esfuerzo humano, eso es imposible. No somos capaces de hacer la voluntad de Dios sin el Espíritu Santo. Ahora, yo decido hacer la voluntad de Dios y Dios me da la fuerza para hacerla. El querer no es decidir, yo quiero hacerlo, pero yo tengo que decidir. El querer y el hacer lo hace Dios en mí. Yo solo decido, quiero hacer lo bueno. No tengo el poder de hacerlo, pero el Espíritu Santo me lo va a dar. La iglesia puede llenarse de cristianos frustrados, y puede ser que nuestra iglesia esté llena de cristianos frustrados porque intentamos y fallamos por hacer lo bueno, porque estamos usando la fuerza mal. Estamos levantando aquello que yo no puedo levantar. ¿Qué pasa cuando yo trato de levantar lo que no puedo levantar? Pues no voy a hacer nada porque realmente no puedo hacerlo. Eso es lo que pasa. Este señor, un líder de nuestra iglesia, dice que lo que está afectando nuestra iglesia es el formalismo. Formalismo es aquello que yo hago solo por hacerlo. Ya estoy acostumbrado a hacer, llegar a la iglesia, solamente allí, voy a cantar, voy a orar, voy a hacer esto. Eso es formalismo. El formalismo es algo extremadamente engañoso y destructivo. Es el precipicio escondido e inesperado que ha amenazado con destruir la iglesia en muchas ocasiones a través de los siglos. Pablo nos advierte que esta apariencia de piedad, solo aparento, sin el poder de Dios, o sea, sin ser lleno del Espíritu Santo, sería uno de los peligros de los últimos días, y nos amonesta a no dejarnos llevar por esta actitud cómoda y engañosa. Así que el problema es mucho más serio de lo que nosotros pensamos. Los cristianos a media son peores que los infieles, lo dice el Espíritu Profecía. Un cristiano a media es peor que un infiel. Por sus palabras engañosas y por su postura no comprometida, lleva a muchos a la perdición. Así que, si comparamos entonces y concluimos diciendo, si comparamos la iglesia primitiva con la iglesia de los últimos días, hay una gran diferencia. La diferencia es la presencia del Espíritu Santo. Ellos estaban llenos del Espíritu Santo porque se sometieron y pidieron el Espíritu, y el Espíritu vino sobre ellos. La iglesia hoy estamos sustituyendo el Espíritu Santo con actividades y tantas cosas. No son malas en sí, pero debemos considerar la mayor necesidad, la presencia y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que el Señor nos dirija, que Dios nos bendiga cada día para que podamos aprender y conocer más de la voluntad de Dios. Vamos a orar para finalizar nuestro estudio en esta hora.